Bien, vamos rápidamente hasta el Último Palacio minuto. de la Moneda. Escuchamos de inmediato a las autoridades, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, y también a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. En nuestra región metropolitana, desde las 10 de la noche del día de hoy, por 7 días más, y por lo tanto es necesario actualizar el protocolo con las experiencias que tuvimos durante estos 7 días de cuarentena total, generando mayores restricciones para poder cuidar de mejor manera a la ciudadanía y también agregando excepciones que son vitales para el buen funcionamiento de la ciudad. Es por eso que la subsecretaria va a responder primero las preguntas que tienen que ver con cuál es la situación de nuestro país, qué medidas estamos tomando y qué sanción puede haber en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias. Bueno, ministra, en ese sentido informar que, como ya se ha dicho, hay 94 aduanas sanitarias. ¿Qué es una aduana sanitaria? El objetivo es generar dos tipos de control. El primero, de salud, y el segundo es verificar si las personas que están entrando o saliendo donde se ha establecido esta aduana sanitaria debiesen estar en cuarentena o aislamiento por tener el virus o por estar cercano a una persona que ha dado positivo. Tenemos 7 cordones sanitarios. El cordón busca restringir el ingreso y salida del lugar que está acordonado y por lo tanto solo se puede ingresar o salir con los permisos que están establecidos en el protocolo que ya conocemos y que, como ha señalado la ministra, además se ha adecuado. También tenemos en nuestro país 15 comunas en cuarentena. De ellas, una ha quedado liberada, que es la comuna de Independencia, a partir de hoy día a las 10 de la noche, pero se han renovado también otras más, dentro de ellas 6 de la región metropolitana, y por lo tanto todas ellas deben cumplir con la prohibición de salir de sus casas. Existen excepciones, eso se establece en este instructivo, que es el que estamos dando a conocer con las adecuaciones, pero lo más importante es recordar que existe una prohibición y por lo tanto los permisos son excepcionales. También tenemos una medida a nivel nacional que es el toque de queda y que está ampliado en el caso de Rapa Nui, donde comienza a regir desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, en el resto del país desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y aquí quiero señalar que la sanción al incumplimiento de alguna de estas medidas sanitarias van desde multas que, sumadas a las multas que establece el Código Penal y también el Código Sanitario, pueden sumar más de 50 millones de pesos, y también medidas privativas de libertad. Esto es un delito. No cumplir con estas normas es un delito y por lo tanto tiene una sanción penal, y por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno se va a perseguir, ya sea a través de querellas o de denuncias, la responsabilidad de quienes incumplan con estas medidas. Se ha preguntado muchísimo respecto a cuál es el criterio para determinar cuáles son las medidas que se adoptan en estas comunas, principalmente cuál es el criterio para adoptar una cuarentena, y por eso le pido a la ministra que explique el criterio. Sabemos que hay preocupación, sobre todo de los alcaldes y sus comunidades, de cuál es el criterio para tomar la decisión de una cuarentena total. No hay un solo criterio. Es importante transmitir que es muy relevante saber cuánto es la cantidad de contagios por cantidad de habitantes en cada comuna. Pero también tenemos que mirar la cantidad de contagios por kilómetro cuadrado de esa comuna. No da lo mismo si una comuna tiene 88 kilómetros cuadrados versus 7 kilómetros cuadrados. También es muy relevante dar a conocer y saber la cantidad de contagios donde están ubicados, si están en un lugar de la comuna o están dispersos en diferentes lugares de la comuna, y por lo tanto puede hacerse más fácil o más difícil el control. Es relevante decir que hay variables sociosanitarias en esta materia, además del número de contagios que acabo de describir. Tenemos que pensar si tenemos una población vulnerable en esa comuna. Tenemos que calcular si hay mucha población de adulto mayor
o población migrante. También tenemos que saber si hay población flotante, ya sea por comercio, ya sea por hospitales u otras. Es relevante pensar en las variables geográficas, si es distante, de difícil acceso, si hay capacidad de responder en el sistema sanitario con camas críticas. Por lo tanto, todas estas variables son las que se analizan para tomar una decisión de ingresar una comuna a cuarentena total o de liberar una comuna de la cuarentena total. Lo importante es hacerlo con diferentes argumentos y variables y de todas maneras recordar que vamos avanzando de una forma gradual hacia las cuarentenas a fin de que tenga una buena respuesta sanitaria. En ese mismo contexto, hoy día ingresan nuevamente 7 días más 6 comunas de la región metropolitana, se mantienen 6 de la vez pasada y solamente queda liberada, como decía la subsecretaria, la comuna de Independencia a las 10 de la noche del día de hoy. Por lo tanto, repito, a las 10 de la noche de hoy, 7 días más, tenemos las otras 6 comunas de la región metropolitana con cuarentena total. Y por lo tanto, es muy relevante que conozcan el nuevo instructivo. Este nuevo instructivo se ha hecho también con el aporte de la ciudadanía, tal como nos pidió el presidente Sebastián Piñera. Y es por eso que con la subsecretaria vamos a responder preguntas de la ciudadanía y vamos a partir con una pregunta de Gonzalo que nos pregunta al respecto de una situación que él mismo vivió, de su imposibilidad de poder mudarse durante estos 7 días que acaban de pasar. Dado ese contexto y que hubo muchas consultas de otras personas, se modificó efectivamente el decreto y vamos a otorgar un permiso temporal individual que va a sacar la persona y va a tener que hacer llegar a la empresa de mudanza para que también la tenga, que va a durar 24 horas y se va a entregar solo por una vez. Bueno, también nos preguntó Carlos Bustos respecto a cómo ir a cobrar o hacer la gestión de su finiquito en la notaría. Dentro de los permisos está establecido realizar diversos trámites, dentro de ellos ir a la notaría, también poder cobrar subsidios, obtener beneficio del Estado y en ese sentido señalar que este permiso dura 4 horas y se puede realizar solamente 2 veces a la semana y existe un modelo de turno que ha establecido la Corte Suprema a través de un auto acordado en el caso de las notarías para que puedan funcionar también en las zonas en las que existe cuarentena. Así que el llamado hoy es a informarse respecto a cuál es la notaría que está funcionando en el sector y asistir recordando que este permiso solo se puede obtener 2 veces a la semana y por un horario máximo de 4 horas. Tenemos la pregunta también de Isaías, que es una pregunta muy sensible, nos habla de su madre, 84 años, dice que él la cuida, la abastece y si puede pedir un permiso. Recordar que el permiso de los cuidadores que no era familiar estaba desde el primer protocolo que desarrollamos y hemos agregado el permiso ahora a los familiares que van a ir a asistir a los mayores de edad. Siempre recordando de que la población adulto mayor es una población extremadamente vulnerable que tenemos que cuidar y en el caso particular de los mayores de 80 años hemos generado el confinamiento total con muy pocas excepciones para cuidarlos de la mejor manera posible. Agregamos, Isaías, efectivamente el permiso en estos casos de que un familiar pueda acompañar dejándole los alimentos, los insumos básicos afuera sin mucho contacto para que podamos cuidar a nuestros adultos mayores. Por tanto, se agrega el permiso a un familiar para poder asistir sin contacto o el menor contacto posible a un adulto mayor 2 horas de libre tránsito solamente 2 veces a la semana. Es muy relevante decir que esto se suma a las medidas que ha tomado el Ministerio de Desarrollo Social para acompañar a nuestros adultos mayores, el Fono Mayor 800-400-035 que va a permitir tener una ayuda para nuestros adultos mayores y si requieren una atención psicológica de expertos
en una necesidad catalogada como grave, la Fundación Mira nos va a poder ayudar con psicólogos y expertos para generar la contención. Muy relevante es que hay muchos vecinos que han visto que hay adultos mayores que necesitan acompañamiento, que necesitan ayuda para poder abastecerse, a veces no tienen familiares como Isaías, y en ese caso tenemos una página en gov.cl/cuentan conmigo, que se ha desarrollado también por el ministro Siche del Ministerio de Desarrollo Social, que busca organizar a través de un instructivo a los vecinos para poder acompañar a nuestros adultos mayores que más lo requieren. Así que a bajar el instructivo y a organizarse como buenos vecinos para apoyar sin poner en riesgo a nuestros adultos mayores. Bueno, Ramona pregunta por los paseos permitidos para las mascotas. Si bien hasta ahora estaba permitido una vez al día, media hora, 2 cuadras a la redonda, se ha incrementado este permiso a 2 veces al día. Aquí hacemos un llamado máximo a la responsabilidad de las personas, entendiendo que si bien es muy necesario que las mascotas puedan salir, sobre todo para las personas que viven en edificios, se requiere que se haga con toda la protección, que sea una sola persona la que pasee a la mascota, y también que se tomen, por supuesto, los resguardos y se utilice el permiso cada vez que este sea necesario. Solo está permitido 2 veces al día por media hora, 2 cuadras a la redonda del domicilio del dueño de la mascota. Javiera nos pregunta algo muy relevante: ¿cuántas veces se puede asistir al supermercado o a la farmacia? Pero hace una acotación que nos han hecho llegar muchas personas, que ha visto mucha gente que va todos los días al supermercado o a la farmacia. Y por lo tanto, en el entendido que es necesario que las personas puedan asistir al supermercado, a la farmacia, a los lugares de venta de insumos básicos, a las ferias y otras, hemos mantenido la cantidad de horas que dura este permiso temporal en 4 horas, pero la hemos restringido a 2 veces a la semana. Esto es para evitar que mucha gente vaya todos los días, y en este caso le pedimos compromiso a la ciudadanía para que esa vez que tenga su permiso temporal haga la compra que le permita no salir más allá de 2 veces a la semana, porque ese es el permiso que va a tener. Bueno, Gabriela pregunta, ¿hay algún permiso en esta cuarentena que permita mantener la relación de los padres y los hijos que se encuentran separados? Lo más importante aquí es recordar que está el interés superior del niño, que estamos cuidando la salud de las familias, estamos cuidando no solamente la salud del niño, niña o adolescente, sino también de los padres, de los abuelos. Y cuando una persona se traslada de una familia a otra de manera permanente, eso está generando un mayor contagio de la enfermedad. Hoy día que se está renovando esta cuarentena, es posible que los padres se pongan de acuerdo para que durante los próximos 7 días que durará esta cuarentena, el padre que no está en este momento con el cuidado del hijo pueda tenerlo. Y de todas maneras, nosotros siempre llamamos a los padres a entender que este es el interés superior del niño, que hay que cuidarse, que estamos frente a una pandemia y que en el caso de que esa medida no sea posible, puedan ponerse de acuerdo para compensar las horas que se tienen entre los padres y los hijos. Pelayo nos pregunta si existe un permiso para pedir si es que es necesario ir a vacunarse contra la influenza, es decir, si uno es parte de los grupos de riesgo. Y pregunta porque hoy día existe el permiso temporal de hora médica. Lo primero que queremos aclarar es de que efectivamente el permiso de hora médica permite asistir a tratamientos, a vacunación, a diálisis, y por lo tanto está cubierto dentro del permiso temporal de hora médica. Pero hemos bajado de 24 horas a 12 horas el permiso de hora médica temporal para, una vez más, ir disminuyendo la cantidad de población que está circulando por las calles y obviamente proteger a la ciudadanía. Y aquí aprovecho de decir y agradecer a los alcaldes y la comunidad porque llevamos un poco más de 2 semanas, más del 70% de la población objetiva vacunada, lo cual ha sido un récord muy relevante en materia de vacunación. Llamar a la calma, está asegurada la vacunación de toda la población objetiva que está en esta campaña, y al 30 de abril ojalá tengamos el 100%, generando un récord increíble, y eso sea debido a la labor de los alcaldes, del Ministerio de Salud y obviamente de la ciudadanía comprometida. Bueno, Paulina pregunta, ¿debo ir al colegio de mi hija a retirar la caja de la Junaep y libros? ¿Cómo lo puedo hacer? Se ha establecido este nuevo permiso
solo puede utilizarse 2 veces a la semana y el trámite dura máximo 6 horas. Así que todos quienes tengan que realizar este trámite lo van a poder hacer con toda tranquilidad. El permiso ya va a estar a partir de hoy día a las 10 de la noche, que comienza a regir esta adecuación del instructivo. Va a estar en el sitio web de Comisaría Virtual para que puedan ir a retirar con toda tranquilidad el alimento y los libros a los distintos colegios. Yosein nos hace una pregunta muy sensible y además en el Día Mundial del Espectro Autista. Nos pregunta por si puede pedir algún permiso para estar con su hijo en la calle. Y efectivamente hay permiso para poder cuidar desde un familiar a un hijo con trastorno del espectro autista, y en ese sentido este permiso dura hasta un máximo de 2 horas. Pero hemos agregado este instructivo con la nueva actualización a personas que tengan discapacidad mental, ya sea de origen psíquico o intelectual, para que también puedan tener este permiso temporal. Es importante decir que en caso de ser fiscalizada este familiar, es necesario exhibir la credencial de discapacidad, el certificado de discapacidad del registro civil o el certificado médico que respalde la condición que acabamos de entregar el permiso temporal. Daniela nos pregunta por su abuela de 89 años que necesita cobrar su pensión, pero está en Chillán en cuarentena. Primero, para hacerlo sin salir de su casa, hoy día existen formas remotas para generar los distintos cobros y por lo tanto invitamos a todas las personas a conocer todas las medidas que pueden a través de los trámites realizar en Chile Atiende. Tenemos un montón de trámites realizables y hemos visto cómo lamentablemente muchas personas, producto de la falta de información, a veces han salido a realizar trámites que se pueden hacer de forma remota. Eso genera focos de contagio y por lo tanto la primera prioridad es informarse respecto a si existe o no el trámite de manera virtual y segundo, optar siempre por el trámite virtual y evitar las aglomeraciones porque eso genera un foco de contagio. María nos pregunta qué pasa con los que tienen que hacer un trámite judicial, en este caso ella habla de un parte en una comuna que tenga cuarentena total, si hay permiso para hacer ese trámite de manera presencial. Y si existe, es un permiso para hacer este trámite judicial en particular, pero es relevante decir que el permiso dura hasta que dure el trámite. Por lo tanto, es relevante que las personas también se comprometan, nos ayuden, estén solamente el tiempo que requieran para hacer este trámite judicial y muy relevante, y más aún, que si se puede hacer de manera remota electrónica, la hagan de manera remota electrónica. Estas son algunas preguntas que han permitido ir cambiando el instructivo, actualizándolo con compromiso de la ciudadanía y ahora, obviamente, recordamos que la cuarentena se ingresa a las 10 de la noche del día de hoy y, por lo tanto, los permisos temporales actualizados van a estar disponibles desde esa hora. Es muy relevante insistir en esto, desde las 10 de la noche en comisaría virtual del día de hoy y no antes. Y ahora le damos paso a las preguntas de la prensa. Muy buenas tardes. Les quería preguntar por qué precisamente Comisaría Virtual, que es el sitio donde uno puede acceder a estos permisos temporales, figura con problemas. Así lo han reportado algunos usuarios, donde no han podido precisamente sacar estos permisos. Y también preguntarle a la subsecretaria Martorell si es que hay, en definitiva, protocolos para detener a personas con coronavirus. Se lo pregunto a raíz también del caso que sucedió en el día de ayer en Talcahuano. Bueno, primero respecto a la página web de Comisaría Virtual, ha estado con algunas alteraciones en el funcionamiento que está relacionado con que estamos subiendo y actualizando los nuevos permisos que comienzan a regir tal como ha señalado la ministra, a partir de hoy día a las 10 de la noche. Y respecto al protocolo a seguir en cuanto se toma detenida una persona que debiese estar en cuarentena de aislamiento y no está cumpliendo con ello, quiero señalar que ese protocolo existe, está trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Defensa y también con el Ministerio del Interior.
y recordar también que aquellas personas que no están cumpliendo la cuarentena de aislamiento no solamente se someten a lo que es la sanción por un delito, que como señalé al inicio son multas importantísimas, además de pena privativa de libertad, sino que también pueden ser trasladadas a un lugar para forzar el cumplimiento de cuarentena, lugar que es un recinto de salud que está habilitado precisamente para ese efecto. Por lo tanto, el llamado es a ser responsables y a entender que los actos que nosotros realizamos y que contravienen las normas de salud que se están adoptando por el gobierno tienen sanciones importantes y que se van a hacer efectivas todas y cada una de ellas. Subsecretaria Ministra, buenas tardes. Si nos pudieran reiterar desde cuándo empiezan a regir estas nuevas medidas, hoy a las 9 o 10 de la noche. Y lo otro, escuché que se disminuyen los permisos para enfermos crónicos. ¿No sería más pertinente darles un periodo más amplio para las personas que tienen que asistir a tratamientos, por ejemplo, en vez de que constantemente tengan que sacar estos permisos bajo la eventualidad de que pase lo de hoy, que comisaría virtual no esté disponible? Está disponible. Bueno, comisaría virtual, quiero aclarar, está disponible. Ha tenido pequeñas interrupciones que están relacionadas con la adecuación de protocolo precisamente para que la ciudadanía pueda contar con sus nuevos permisos. Por lo tanto, es sumamente importante señalar que todo lo que se requiere desde la perspectiva tecnológica se está adecuando y trabajando para que las personas puedan obtener esos permisos que comienzan a partir de las 10 de la noche del día de hoy, que es esta adecuación al protocolo. Y respecto a los tratamientos de salud, hay que distinguir dos situaciones. Cuando estamos frente a una situación de emergencia de salud, no se requiere un permiso. Ahí basta con el criterio del policía en el caso de ser controlado, porque es evidente que hay una situación de emergencia. Y en el caso de los tratamientos médicos, son tratamientos y horas médicas, son permisos que duran 12 horas. Por lo tanto, lo que se está, y diarios, pueden solicitarse todos los días. Por lo tanto, en ningún caso se está estableciendo alguna medida que restrinja esa posibilidad. Lo importante es que hoy día se está controlando la cantidad de permisos que obtienen las personas precisamente para resguardar que la cuarentena cumpla el efecto que se quiere y se requiere, que es precisamente disminuir los contagios en la población y, por lo tanto, aplanar la cantidad de personas que van a requerir asistencia de salud. Preguntarle sobre esta restricción de los trámites para hacer, del permiso para hacer trámites legales. Hay una gran cantidad de gente haciendo filas por el seguro de cesantía. La página no está funcionando, se demoran entre 2 a 3 días en obtener una clave y esto hace que la gente tenga que salir presencialmente a hacer este trámite. ¿Hay algún trabajo? ¿Están viendo en particular cómo mejorar el sistema o solucionar el problema de la página para que esta gente que necesita hacer este trámite no tenga que solicitar un permiso que además ahora se restringió a 2 veces a la semana? Primero, quiero complementar la pregunta anterior para dejar extremadamente claro que lo que queremos con la restricción de las horas para los pacientes crónicos es finalmente cuidar a quienes son más vulnerables. Los más vulnerables son nuestros adultos mayores, los más vulnerables son nuestros enfermos crónicos y por lo tanto hay que tratar de evitar que ellos estén expuestos a poder adquirir este virus que puede generar un gran daño. En ese sentido, es esa la medida que hemos ido tomando y va a resguardar la salud de la población. En el caso de todos los trámites que se pueden hacer de manera virtual, remota, queremos que todas las personas lo puedan hacer de esa manera porque hemos visto imágenes de largas filas. Esas largas filas tienen mucho que ver con que en el lugar interno, el lugar cerrado, no se permite el ingreso de una gran cantidad de personas y por lo tanto se solicita a las personas que hagan la fila afuera con una distancia social relevante. Muchas veces eso no se puede cumplir si es que las personas se aglomeran. Entonces nuestra primera indicación es que si lo puede hacer de forma virtual, remota, lo haga. Si hay problemas en las páginas web o en la forma digital de realizarlo, todos los días estamos trabajando para mejorar esa forma de canalizar estas solicitudes, ya sea del seguro de cesantía, ya sea del pago de pensiones, ya sea de cualquier trámite que haya que realizarse de manera presencial. Queremos pasarlo todo a manera distante y remota.
Pero hemos visto también, y quiero insistir, a mucha gente que ni siquiera intenta realizarlo de forma remota, teniendo clave única, teniendo los documentos de forma digital, pudiendo hacerlo. Entonces nuestro llamado es también a la responsabilidad, a entender de que la aglomeración es un riesgo importante para cada uno de ellos y también un riesgo relevante para otras personas que son muy vulnerables. Por lo tanto, aquí el principal llamado es a la responsabilidad. Yo quiero decirle que si no han visto las imágenes de España, de Italia, donde lamentablemente hay una enorme cantidad de fallecidos al día, las imágenes de Estados Unidos y quizás se ven muy lejanas, quiero pedirle a los chilenos y a las chilenas que miren las imágenes de un país cercano, como Ecuador. Todo lo que nosotros estamos haciendo es para evitar llegar a tener que lamentar una situación similar, un fallecimiento de algún familiar, de alguien querido para cada uno de nosotros. A ratos sentimos como gobierno que no se le toma el peso a lo que estamos viviendo, que basta con solicitar la cuarentena total y después no cumplirla. Cuando decretamos cuarentena total, le pedimos a los chilenos y a las chilenas que la cumplan, porque aquí está en riesgo la vida de la gente. Pedimos compromiso, pedimos solidaridad y pedimos responsabilidad. Pedirles precisar sobre uno de los casos que se expusieron, una anciana de 89 años que no puede salir por la cuarentena y el estado de salud también a cobrar su pensión. Se decía que prefirieran los trámites a distancia, quizás se le depositaran una cuenta RUT, pero ¿qué pasa con aquellos adultos mayores que no se manejan con esta tecnología y que no tienen otra opción de salir? ¿Cuál podría ser la solución en ese caso que queda un poco en duda? Bueno, por supuesto que si no tienen la posibilidad de hacerlo de vía remota, sí lo podrá hacer quienes lo estén apoyando, ayudando, incluso sus hijos pueden hacer los trámites por ellos de manera remota. Nosotros llamamos incluso en ese sentido también a la colaboración, al cuidado entre familias, a apoyarnos en estos momentos y por lo tanto, si bien un adulto mayor puede no tener el conocimiento para poder realizar el trámite de manera remota, sí creemos que lo puede hacer sus familiares o quien los esté cuidando. El objetivo finalmente es facilitar la vida de las personas y también evitar las aglomeraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces allí había una conferencia, la verdad es que con muchos ejemplos de situaciones que han surgido en los últimos días y que tienen que ver precisamente con las autorizaciones que necesitan las personas en periodo de cuarentena para salir de sus casas. Ahora habrá mayores restricciones para proteger a la ciudadanía. Hay cambios en este instructivo para acceder a permisos temporales. La página web de Comisaría Virtual está presentando interrupciones. Ahora debería estar completamente operativa. Esto por las modificaciones y nuevos permisos para realizar estas actividades que estarán disponibles desde las 22 horas. Ahora, cambio importante, el permiso al supermercado o para ir a la farmacia se restringe a 2 veces a la semana. Y además, también de 24 a 12 horas se restringe el permiso de hora médica para aquellos enfermos crónicos que tienen que realizar tratamientos médicos. Eso va a durar entonces 12 horas y eso se puede solicitar todos los días. Eso no cambia en la cantidad de permisos que se pueden otorgar. Además, habrá permisos de 2 veces a la semana por 6 horas para quienes deban retirar libros, por ejemplo, de algunos establecimientos o cajas de la Junaep en los colegios. Eso es